Bueno, buenos días. A continuación voy a hacer una breve explicación del código generado planteado para la actividad número 3 del curso de programación 2, en el cual inicialmente agregamos nuestra biblioteca, definimos nuestra constante de pi. A continuación declaramos la definición de la primera clase, que es círculo, y relacionamos los posibles constructores, en el cual tenemos un constructor sin ningún parámetro, el constructor que recibe un parámetro, que en este caso sería el radio, y el destructor. Tenemos como métodos los métodos para calcular el diámetro, el perímetro y el área del círculo. Seguidamente tenemos la clase cilindro, que es la que hereda las funciones o los métodos públicos de la clase cilindro. Tenemos el parámetro adicional, que sería la altura. Como posibles constructores tenemos inicialmente un constructor que no recibe ningún parámetro. Luego tenemos el que recibe un parámetro, que sería el radio, luego el radio y la altura, y tenemos el destructor. En la clase cilindro hueco, que hereda las funciones o los métodos de la clase cilindro, y ella a la vez hereda los métodos de la clase círculo. Tenemos el parámetro adicional, que sería el radio interno, y tenemos como posibles constructores el cilindro hueco cuando no se recibe nada, luego el tipo float cuando recibe el radio, luego cuando recibe el radio y la altura, y pues, por último tenemos cuando recibe el radio, la altura y el radio interno y el destructor. Seguidamente tenemos la función main, donde podemos ingresar los valores por la consola. Ahí tenemos una bandera tipo booleana que nos sirve para verificar o para garantizar que el usuario no ingrese un valor del radio interno que sea menor al radio externo, en el caso del cilindro hueco. Y tenemos un while donde nos pide el valor del radio interno, con un if donde se evalúa si es menor o mayor que el interno, que en ese caso pues se mostrará que se debe ingresar un dato que sea menor al radio externo. Se declara un objeto de tipo cilindro, en el cual los tres parámetros que se ingresan por consola, que con ese objeto se hace un llamado a todas las funciones o los métodos de las tres clases. En este caso pues me fui al extremo para poder ejemplificar que todo está funcionando, donde la clase del cilindro hueco es la más importante. La clase cilindro está heredando de la clase cilindro y de la clase cilindro hueco está heredando de la clase cilindro y clase círculo, donde podemos ver la herencia, o por decir, tiene como varias capas. Luego hacemos un llamado a los métodos de la clase cilindro, que es el área y el volumen, y luego hacemos un llamado a las funciones de cilindro hueco, las cuales pues hacen uso de las herencias. Luego tenemos pues el desarrollo de cada uno de los constructores y los métodos de las clases, donde tenemos los constructores de clase círculo, donde por defecto tenemos valor de 4 en caso de no recibir ningún parámetro. Luego, cuando se recibe el radio, se asigna a radio. Y tenemos los métodos de la clase círculo, donde vemos las fórmulas del cálculo que vamos a implementar. Tenemos los constructores de la clase cilindro, donde el constructor por defecto, cuando no se recibe ningún parámetro, es 3. Luego, cuando recibe el radio, se llama el constructor de la clase radio. Cuando se recibe el radio, la altura, se llama el constructor de radio y se le asigna la altura. Y tenemos el destructor por defecto. Y tenemos el método de la clase cilindro, donde el área es la base por la altura. Tenemos el volumen del cilindro, que está usando un método heredado, que es el área del círculo, igualmente para el área del cilindro. Y finalmente tenemos los posibles constructores del cilindro hueco, donde, bueno, por tiempo no alcanzo a explicarlo, pero pues podemos evidenciar la conformación o la estructuración del código.